Por ejemplo, vamos a hacer el problema 68. El problema 68 me dice que si tenemos la función f de x igual a la raíz de x, tiene tangente dependiente, y ahora pone tres posibles soluciones: un tercio, un medio o un tercio en tres puntos diferentes. Es decir, lo que nos están diciendo es si la pendiente de la recta tangente en el punto 4 vale un tercio. Eso nos está diciendo, por ejemplo, la solución A. Repito, la solución A nos está diciendo que si la recta tangente en el punto x igual a 4 tiene de pendiente un tercio. Entonces, para saber si eso es verdad, recordad que la pendiente de la recta tangente en x igual a A es f' de A. Por tanto, este problema, que tiene un enunciado que parece muy complejo, lo único que nos están diciendo es que calculemos la derivada de la raíz de x y calculemos su valor en x igual a 4. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que averiguar es la derivada de la raíz de x, cosa que ya hemos hecho aquí más de una vez. Es decir, todo el mundo sabe a estas alturas que la raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio, y que por tanto la derivada es el exponente, un medio, por x elevado a un medio menos 1. O lo que es lo mismo, un medio de x elevado a menos un medio, o lo que es lo mismo, 1 partido 2 veces la raíz de x. Entonces ahora la solución A me dice que f' en el punto 4, ¿cuánto vale? Si vale un tercio. Entonces yo sustituyo, y esto es 1 partido 2 veces la raíz de 4. Esto es 1 partido 2 por 2, por lo que es lo mismo, un cuarto. Como el apartado A me dice que esto debería ser un tercio y no lo es, pues esta no es. El apartado B me dice que f' en el punto 1 vale, pues si sustituimos 1 partido la raíz de 1, esto es 1 partido por 2, que es justamente la solución. Podemos comprobar, ya que estamos, la C, f' del punto 9, esto es 1 partido 2 veces la raíz de 9, esto es 1 partido 2 por 3, esto es un sexto, y un sexto no es un tercio, por lo tanto esta no es. Una función f es creciente si su derivada es mayor que 0. Y al revés, una función es decreciente si su derivada es negativa. Claro, eso es bastante intuitivo, bastante lógico si nosotros pensamos que hemos dicho antes de la recta tangente. Vamos a suponer que yo pongo una función, algo así como esto. La función esta es creciente, ¿dónde? Pues es creciente, la función es creciente desde aquí, todo este trozo, hasta que se alcanza el máximo. Todo ese trozo que he pintado en rojo es creciente. Y también sería creciente, pues en todo este trozo que va por aquí. ¿Cómo son las rectas tangentes a esta curva en la parte creciente? Pues si fijaros, las rectas tangentes serían rectas que hacen esta trayectoria que estoy dibujando, es decir, aproximadamente en estos puntos, las rectas tangentes tienen esta orientación. Y en el tema de geometría dijimos que las rectas que tenían o que subían de izquierda a derecha tenían pendiente positiva. Por eso estas rectas tangentes en los puntos donde la función es creciente decimos que son positivas, porque claro, la derivada, recordad que es la pendiente, y entonces la pendiente es positiva. ¿Qué pasa, sin embargo, en los puntos donde la función es decreciente? ¿Dónde la función es decreciente? Pues aquí, ¿no? En esta parte que estoy pintando de azul, la función es decreciente. ¿Y cómo son las rectas tangentes aquí? Pues las rectas tangentes aquí son de esta forma. ¿Y cómo son las rectas que bajaban de izquierda a derecha? ¿Cómo eran sus pendientes? Pues negativas, ¿vale? Por eso cuando la función es decreciente, su derivada es negativa. Por tanto,
hallando nosotros la derivada, podemos saber si la función es creciente o decreciente. Simplemente sustituimos la función en un punto, que me sale positiva, pues yo sé que en ese punto la función es creciente. Me dan la función x cubo menos 3x. Y me preguntan si es decreciente en menos 1, 1, en menos 2, 0 o en 0, 3. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguarlo? Pues lo que hago es sustituir la función en alguno de los puntos del intervalo, sustituir la derivada en alguno de los puntos del intervalo y ver si es negativa. Si es negativa, es que es decreciente en ese intervalo. Entonces, lo primero, como siempre, que tenemos que hallar nosotros es la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues es 3x cuadrado menos 3. Y ahora, por ejemplo, cogemos la solución A. Y la solución A me dice el intervalo menos 1, 1. Como veis, es un intervalo cerrado, por lo tanto están incluidos los extremos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues yo lo que hago es sustituir en la derivada el punto menos 1, el punto 0 y el punto 1. Digo estos tres puntos por tomarlos como muestra. Si en los tres puntos la derivada es negativa, es que la función es decreciente. Sustituyo. Menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3. Menos 3, 0. En 0, pues 0 al cuadrado, 0. Menos 3, menos 3. Y en 1, 1 al cuadrado es 1. Por 3, menos 3, 0. Es decir, la función en el intervalo menos 1, 1 va desde 0, negativo y 0. ¿Qué pasa realmente cuando una función tiene su derivada 0? Es una cuestión que podríamos plantearnos ya. Fijaros lo que significa. Que la derivada sea 0 en un punto, significa que su tangente es horizontal. Recordad que la pendiente 0 es una recta horizontal. Por tanto, ¿qué significa que la derivada en un punto sea 0? Ustedes vayan dando las tangentes. ¿Cuándo la tangente quedará horizontal? En los máximos y en los mínimos. Es decir, aquí y aquí son los sitios en los que la recta tangente será paralela al eje de las X. Y en esos puntos, justamente, como la recta tangente es horizontal, por así llamarlo, su pendiente vale 0. Luego, realmente, en el intervalo menos 1, 1, si os fijáis, la recta va a ir desde un sitio donde tiene un máximo o un mínimo a un sitio donde tiene un máximo o un mínimo, pasando por derivada negativa. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces, si la función es decreciente, ¿qué será este punto y qué será este punto? Efectivamente, ¿vale? Si la función es decreciente, tiene que venir desde un máximo hasta un mínimo. Es decir, este punto será un máximo y este punto será un mínimo. Es decir, que será un dibujo parecido al que aquí tenemos, en este trozo de la función. Venimos de un máximo, la derivada es negativa y llegamos a un mínimo. En todo el intervalo la función es decreciente. Vamos a comprobar de todas formas las otras soluciones para que os quedéis tranquilos. La solución B dice justamente el menos 2, 0. Para que la función sea decreciente en el intervalo menos 2, 0, tendría que ser negativa en menos 2, en menos 1 y en 0. Pero justamente, como acaba de decir vuestro compañero, si yo sustituyo f' en el punto menos 2, me da 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Esto es 3 por 4, 12, menos 3, 9, que es mayor que 0. Como es mayor que 0, no es decreciente. Luego, este intervalo no es la solución. Y el tercer intervalo que me dan, el 0,3, pues pasa lo mismo. Si yo sustituyo f' de 3, por ejemplo, por poner un punto, podría haber puesto el 2 también, que hubiera dado lo mismo, pues me saldría 3 por 3 al cuadrado menos 3, entonces 3 al cuadrado 9 por 3, 27, menos 3, 24, esto es mayor que 0 y no es decreciente. Entonces, una función es decreciente en un intervalo si para todos los valores de ese intervalo la derivada es negativa o 0. En este caso 0 vale porque va desde un máximo a un mínimo. Después veis el problema 86 y los siguientes, el 87, el 88, el 89, el 90. Esos 5 problemas
hablan de la derivada segunda. ¿Y qué es la derivada segunda? La derivada de la derivada. Esa es la derivada segunda. La derivada de una función es una función, y por tanto yo puedo volverle a hallar la derivada. Esa es la derivada segunda. Así, por ejemplo, si me dan el problema 86 y me dan la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado más x y menos 1, me preguntan por la derivada segunda. Para hallar la derivada segunda, lógicamente, lo primero que hay que hacer es hallar la derivada primera. Derivada primera, pues 3x cuadrado menos 2x más 1. Derivada segunda, ¿cómo se denota la derivada segunda? Pues poniéndole dos palitos. ¿Y cuánto vale la derivada segunda? Pues la derivada de la derivada, es decir, hay que derivar ahora esta función de aquí. Derivada de 3x cuadrado, pues es 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Lo voy a poner entre paréntesis para que quede claro. La derivada de menos 2x, pues menos 2. Es decir, 6x menos 2. F de x igual a x menos 4 raíz de x. Bueno, de nuevo vuelve a aparecer la raíz de x, ¿no? Por lo tanto, esto hay que ponerlo primero en forma de potencia. Esto es x menos 4 veces x elevado a un medio. Bueno, y ahora ya lo tenemos así, ahora ya podemos hallar la primera derivada. Derivada primera. La derivada de x es 1 menos 4 veces la derivada de x medio, de donde x elevado a un medio. La derivada de x elevado a un medio, lo voy a poner aquí entre paréntesis, es un medio de x elevado a menos un medio. Bueno, y ahora, como siempre digo, lo que hay que tener mucho cuidado con las cuentas. Esto es 1 menos, y ahora tengo 4 multiplicado por un medio. ¿Cuánto es 4 multiplicado por un medio? 2. De x elevado a menos un medio. Lo voy a dejar así porque me es más fácil así para hallar la siguiente derivada, ya que lo tengo en forma de potencia de x. Por lo tanto, ahora hallo la segunda derivada. Derivada de 1, 0. Lo voy a poner para que quede claro. Menos, 2, 2. Y ahora derivada de x elevado a menos un medio. Lo voy a poner aquí entre paréntesis de nuevo. Esto sería menos un medio de x elevado a menos un medio menos 1. Lo voy a poner menos un medio menos 1. Igual. ¿Cuánto vale menos 2 por menos un medio? 1. Que multiplica a x menos un medio menos 1 es menos 3 medios. O sea que esto es x elevado a menos 3 medios. Porque ya sabéis que el 1 no hace nada. ¿Y cuánto vale x elevado a menos 3 medios? Esto es lo mismo que 1 partido x elevado a 3 medios. O lo que es lo mismo, esto es 1 partido la raíz cuadrada de x al cubo. Y en el ejercicio 89 me preguntan que cuánto vale la derivada segunda en el punto x igual a 4. Pues entonces ahora lo único que tengo que hacer es f segunda de 4 es igual a 1 partido la raíz de 4 al cubo. ¿Cuánto vale 4 al cubo? 64, y la raíz cuadrada de 64, bueno, pues 1/8, que es la c. Un punto A, por ejemplo x igual a A, es un máximo si cumple ¿qué? ¿Qué es lo primero que tiene que cumplir? Eso ya lo hemos visto. Que la derivada en ese punto sea 0. Que f' de A sea igual a 0. Claro, hemos visto que hay un problema, porque hemos dicho en los máximos y en los mínimos la derivada es 0. Pero ¿cómo sabemos cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo? ¿Cómo distinguimos una de otra? Bueno, pues para distinguir una de otra lo que hacemos es hallamos la derivada segunda. Entonces, en los máximos la derivada segunda es negativa. Repito, un punto será un máximo si la derivada primera en ese punto es 0 y la derivada segunda es negativa. Y al contrario,
un punto x igual a a es un mínimo si cumple que f' de a es igual a 0 y f segunda de a es mayor que 0. Bien, tenemos de nuevo una función a la que hay que hallar una derivada y de nuevo esa función tiene una raíz cuadrada. La derivada la voy a poner ya directamente, ¿no? Yo creo que a esta altura todo el mundo se la sabe. Bueno, la verdad es que me hubiera convenido dejarlo como estaba para hallar la derivada segunda. Voy a dejarla en la forma normal. Esto es un medio de x elevado a menos un medio menos 1, para poder hacer la derivada ahora. ¿Cuánto vale la derivada segunda? Pues la derivada segunda vale un medio por la derivada de x elevado a menos un medio, que es menos un medio de x elevado a menos 3 medios. Y la derivada de 1, 0. Ya no la voy a poner. Esto es, por tanto, un medio por menos un medio, o sea, menos un cuarto, vamos. X elevado a menos 3 medios. De nuevo, esto es menos 1 arriba y abajo un 4 de la raíz cuadrada de x al cubo. Recordad que el x elevado a menos 3 medios es lo mismo que 1 partido x elevado a 3 medios. Esto es 1 partido x elevado a 3 medios. Y esto es lo mismo que 1 partido la raíz de x al cubo. Bueno, ya tenemos hallada la derivada primera y la derivada segunda. Y ahora me dice, tiene un máximo en el punto un cuarto. Me dice la opción A. Pues para que tenga un máximo en un cuarto, tendría que cumplirse que f' de un cuarto fuera 0. ¿Cuánto vale f' de un cuarto? Pues vale 1 partido 2 veces la raíz de un cuarto menos 1. Este problema ya no tiene nada que ver con derivadas, como veis. ¿Cuánto vale la función en un cuarto? Pues si la función en x vale 1 partido 2 veces la raíz de x, la función en un cuarto vale 1 partido 2 veces la raíz de un cuarto. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de un cuarto? Un medio. La raíz de un cuarto, esto es la raíz de 1 partido la raíz de 4. Y esto es 1 partido por 2. ¿Por qué la raíz cuadrada de un cuarto vale un medio? Porque un medio al cuadrado vale un cuarto. Bueno, total, que aquí tenemos 1 partido por 2 por un medio menos 1. ¿Cuánto vale 2 por un medio? Entonces esto es 1 partido por 1 menos 1, o sea, 0. Bueno, total, que tenemos que efectivamente en el punto un cuarto la derivada primera vale 0. Luego el punto x igual a un cuarto es candidato a ser máximo o mínimo. Pero todavía no sé cuál de las dos cosas. ¿Cómo sé yo cuál de las dos cosas es? Pues hallando la derivada segunda. Menos 1 partido 4 veces la raíz de un cuarto al cubo. Fijaros que lo importante no es saber el valor. Lo único que me interesa a mí de este número es saber el signo. Fijaros que de la derivada segunda a mí lo único que me interesa saber es si es positiva o si es negativa. Y entonces yo sé que un cuarto al cubo va a ser positivo, que la raíz cuadrada de eso va a ser positivo, que multiplicado por 4 va a ser positivo. Luego tengo menos 1 partido algo positivo y eso va a ser negativo. Entonces tengo que en el punto un cuarto la derivada primera vale 0 y la derivada segunda vale negativo. Entonces esto es un máximo. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiera salido de la primera? Pues que lógicamente hubiéramos tenido que probar cuánto vale, por ejemplo en la opción B, hubiéramos tenido que probar cuánto vale f' en un medio. Y hubiéramos visto que, por favor, si nosotros sustituimos la derivada primera en un medio, que me da 1 partido 2 veces la raíz de un medio menos 1, esto es distinto de 0. Y como la derivada primera es distinto de 0, pues en el punto un medio no hay ni máximo ni mínimo. Y con el punto C pasa lo mismo. Si sustituís 3 cuartos, os va a salir que esto es distinto de 0 y por lo tanto no es ni máximo ni mínimo. Repetimos el proceso entonces, que son varios apartados, cada uno distinto y con dificultad distinta. Primer apartado es hallar las derivadas, la primera y la segunda. Eso sí que es propiamente de este tema. Una vez terminada la derivada, lo único que tenemos que hacer es sustituir los puntos que nos dan. Y eso ya no es un problema de este tema, ya es un problema del tema de saber operar con números, con raíces, con potencia, etcétera, etcétera. Entonces hallamos la derivada primera en el punto un cuarto y nos sale 0. Eso indica que va a ser un máximo o un mínimo. Para saber si es una cosa u otra, hallamos la derivada segunda. Fijaros que no hace falta calcular la derivada segunda porque lo único que me interesa es el signo, si es positivo o negativo. Como es negativo, pues ya sé que es un máximo.
Vamos a hallar la derivada, que esas son sencillas. 3x cuadrado menos 3 por 2, 6x. Y la derivada segunda, 6x menos 6, ¿no? A ver, me dice, tiene un máximo relativo en el punto x igual a 0. ¿Qué pasa en el punto x igual a 0? ¿Cuánto vale la derivada en el punto 0? 0, ¿no? 0. ¿Y la derivada segunda en el punto 0? Una vez hallada la derivada, calcular la derivada en un punto no es más que sustituir ese punto en la función. ¿Cuánto vale f segunda en 0? Menos 6. Es un máximo directamente, ¿no? El primero. Si probamos con los otros puntos, en el punto 0, en el punto 2, perdón, esto es negativo, ¿eh? En el punto 2, la derivada primera también sale 0. ¿Lo veis, no? 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 6 por 2, 12, 12 menos 12, 0. Pero la derivada segunda en el punto 2 es 6, que es positivo. Luego en el punto x igual a 2, esta función lo que tiene es su mínimo. Y por último, en el punto 3, en la solución C, que es 3. 3 al cuadrado, 9, 9 por 3, 27, 27 menos 18 es 9, que es distinto de 0, luego ni máximo ni mínimo. Para finalizar el tema, está el concepto de concavidad y convexidad. Mirad la página 281 del libro. A ver, esta función, como veis, tiene dos partes. Una parte que es con la apertura hacia arriba, que es esta parte que voy a poner en rojo, y en azul voy a poner pues la parte que tiene la concavidad hacia abajo. Si pusiéramos concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo, todo el mundo nos entendería. La concavidad hacia arriba, pues está claro, sería la parte roja, y la concavidad hacia abajo, la parte azul. Y entonces a esto se le llama convexo, y a la parte con la concavidad hacia abajo se le llama cóncavo. Una función será convexa si su derivada es creciente, y será cóncava cuando su derivada sea decreciente. Fijaros, a ver, eso es relativamente fácil de ver si volvemos a recordar el concepto de derivada en un punto. La derivada es la tangente. Si ustedes cogéis la parte que he marcado de rojo, la pendiente de las funciones, la pendiente de las tangentes, ¿qué es lo que van haciendo? Pues su pendiente va de negativo a positivo. Entonces va creciendo. En la parte convexa de la función, la derivada va creciendo, porque pasa de negativo, 0, que es en el mínimo, y creciendo. Hasta que llega un punto en el que justamente ya deja de crecer y pasa a decrecer, a ser 0 y a volver a ser negativo. Entonces, en la parte cóncava, la función va decreciendo, porque cada vez la pendiente es más pequeña. Es decir, vamos a ver, lo pongo aquí en un dibujo. Esto es una parte cóncava. ¿Por qué es cóncava? Porque las pendientes de las rectas tangentes, las rectas tangentes, como veis, ¿cuál es la que tiene más pendiente? Pues lógicamente esta es la que tiene más pendiente, porque es la que está más inclinada. Después vamos viendo que la pendiente va decreciendo hasta que va haciéndose negativa. En todo este trozo de función, la pendiente pasa de ser muy grande a ser negativa. Luego la pendiente lo que está haciendo es decreciendo. La derivada, que recuerdo que la derivada y la pendiente son iguales, va decreciendo. Entonces una función es cóncava si su derivada es decreciente, y convexa al revés. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se calcula si una función es cóncava o convexa? Pues recordad que hemos visto cuando una función es creciente y decreciente. Entonces ahora lo de creciente y decreciente hay que aplicárselo no a la función, sino a la derivada. Por ejemplo, problema 98. Tenemos la función x cubo menos x cuadrado. Y me preguntan que si en el intervalo 1, 2 es cóncava o convexa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que hallar la derivada, que es menos 2x. Y ahora lo que tengo que hacer es ver si esta función, la derivada, es creciente o decreciente en el intervalo 1, 2. Si la derivada fuera creciente, la función es
es f' creciente tal. Si fuera así, la respuesta sería convexa. Si la respuesta es no, cóncava. Bien, por lo tanto, fijaros que el problema se ha transformado de un problema de concavidad y convexidad a un problema de creciente y decreciente, que son problemas que ya hemos hecho anteriormente. Por tanto, ahora transformo este problema en otro que diría: dada la función f de x igual a 3x cuadrado menos 2x, ¿es creciente en 1, 2? Repito el problema. Teníamos un problema de concavidad y convexidad y lo hemos transformado a un problema de crecimiento y decrecimiento, que también son problemas que hemos hecho en este mismo tema. ¿Cómo se averigua si una función es creciente? Hallando la derivada, Por lo tanto, tenemos que volver a derivar esta nueva función. Fijaros que esta nueva función es la derivada de la de antes. Luego, realmente lo que estamos calculando es la derivada segunda, ¿vale? Porque f es la de arriba. Entonces voy a llamar a f' de x, la voy a llamar g de x. Tengo un problema nuevo, que es, dada la función g de x, 3x cuadrado menos 2x, pregunto si esa función es creciente o no en el intervalo 1, 2. Para saber si esa función es creciente, hallo su derivada. ¿Cuánto vale su derivada? Pues vale 6x menos 2. ¿Cuánto vale la derivada en el punto 1? Pues vale 6 por 1, 6, menos 2, 4. ¿Y cuánto vale la derivada en el punto 2? Pues 6 por 2, 12, menos 2, 10. Es positivo aquí, es positivo aquí. Luego la función g es creciente. Por tanto, la función que me dan es convexa. F convexa. Repetimos. Me preguntan si una función es cóncava o convexa. Para responder a esa pregunta, yo tengo que saber si la derivada es creciente o decreciente. Por tanto, si me dan una función en un intervalo y me preguntan si es cóncava o convexa, yo lo que hallo la derivada de esa función y compruebo si la derivada es creciente o no. El problema de comprobar si la derivada es creciente o no es un problema totalmente nuevo, que consiste en calcular la derivada en el punto, la derivada de la nueva función, que es la derivada segunda de la primera, y ver si es positiva. Si es positiva, la función es creciente. Si es negativa, la función es decreciente. Si la función fuera decreciente, estaríamos ante un problema de concavidad, y si no, si es creciente, como en este caso, que es solo en positivo, pues la derivada es creciente y por tanto la función es convexa. ¿Sí? Es que no está en el libro, lo voy a poner en el enunciado. El enunciado dice: la función f de x igual a x elevado a un cuarto menos x cubo partido por 2, a 4, perdón, menos x cubo partido por 2 más 5x cuadrado tiene derivada segunda. Solución A: 12x cubo menos 3x más 10. Solución B: 8x cuadrado menos 3x. Solución C: 4x cubo menos 3x cuadrado. La dificultad aparente de este problema está en este partido por 2 que hay aquí, pero es que esto no es ningún problema, porque esto es un coeficiente que está multiplicando a x cubo. Es decir, esta función es exactamente igual a esta otra, x a la cuarta menos un medio de x cubo más 5x cuadrado. Y ahora la derivada es inmediata. Derivada de x a la cuarta, derivada primera, menos un medio de 3x al cuadrado, más derivada de 5x cuadrado, 10x. Ya prácticamente se ve por dónde van a venir los tiros. Esto me he equivocado, claro. Ya estaba yo diciendo que esto es un 2. En la solución, para que salga tiene que ser un 2. Derivada segunda. Aquí en la solución A había un 3 y no era un 3, era un 2. Y la derivada segunda, por tanto, es derivada de 4x cubo, 12x cuadrado, derivada de menos un medio por 3x al cuadrado. Pues esto es menos un medio por el 3 por el 2 y por x. Y derivada de más 10x más 10. Este 2 y este 2 se van y me queda 12x al cuadrado menos 3x. Problema 73 dice: la tangente a la gráfica de la función f de x igual a 1 menos x al cuadrado
es perpendicular a la recta y igual a x en el punto, y ahora nos dan tres opciones: 1/2, 3/2 o menos 1/2. A ver, quería hacer este tipo de problema porque hemos hecho todo de rectas tangentes, pero no hemos hecho ninguno en el que se trate también el tema de la perpendicularidad. Fijaros, yo puedo hallar también la perpendicular a la función en un punto. ¿Por qué? De nuevo pinto una función. La recta tangente ya sabemos que es pues algo así como esto. Esta es la recta tangente y la pendiente en el punto me la da la derivada en el punto. Es decir, yo sé que la pendiente de esta recta, si este es el punto A, la pendiente es f' de A. Esa es la recta tangente. Pero si me preguntaran por la recta perpendicular a la tangente, ¿qué tendría yo que hacer? Si esta es la pendiente de la recta tangente, ¿cuál será la pendiente de la recta perpendicular? Pues la pendiente de la recta perpendicular es menos 1 partido f' de A. Repito, nosotros hemos hecho 2 o 3 problemas en los que hemos hallado la recta tangente a la función en un punto. Hay algunos problemas en el libro que lo que me preguntan no es la recta tangente, sino la recta perpendicular. Hay que acordarse de que la recta perpendicular es aquella cuya pendiente es inversa y opuesta. Por lo tanto, si la pendiente es f' de A, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta perpendicular, que sería, claro, el dibujo sería algo así como esto, esta recta de ahí, ¿vale?, en la que incide perpendicularmente sobre la función, pues su pendiente será menos 1 partido f' de A.